Y cuando estás viendo el quinto video de los padres de la iglesia, 8 personas que todo cristiano debe conocer. Es el quinto video, pero es la cuarta persona porque un video lo dedicamos al concilio de Nicea. Entonces, lo he dicho al inicio de cada video, es preferible que escuches todos en secuencia, empezando por Policarpo, pero si no quieres escuchar todos en secuencia antes de ver ese video, te recomiendo que mínimo veas el de Eusebio de Cesarea y el del concilio de Nicea, porque realmente eso es como el preámbulo de lo que vamos a ver en ese video. Van a haber muchas ideas y términos y personas que se presentaron en esos videos que no vas a entender al 100 si únicamente ves ese video de la nada. Y si eres rebelde y lo quieres ver sin considerar los otros videos, adelante, espero que te guste. Esto es Atanasio de Alejandría, Atanasio Contramundo. En México nos gusta apodar a la gente. Todos tenemos un amigo que se llama el Chino, o el Güero, o el Chetos, o el Chelas. Le dije eso a mi esposa y me dijo, solamente tú tienes amigos así, pero yo creo que no. Yo creo que la gran mayoría de mexicanos conocemos a personas que tienen ese tipo de apodos. Imagínate que tu apodo sea Contra el Mundo. Jonathan Contra el Mundo. Ese fue el apodo de Atanasio, de quien se va a tratar ese video. Atanasio Contra el Mundo. Imagínate tener una vida tan llena de oposición que por lo largo de la historia esa sea la forma que se te reconoce. Atanasio fue exiliado 5 veces. Hubo 5 emperadores romanos en sus tiempos y tuvo problema con absolutamente cada uno de ellos. Sin embargo, Atanasio Contra el Mundo resultó ser uno de los teólogos más importantes e influyentes. No solamente de su tiempo, de hoy en día, pero en su tiempo era tan influyente en su ciudad que no podían deshacerse de él, lo querían exiliar. Y porque tenía tanta fuerza en Alejandría, la ciudad donde estaba, empezaron a levantar falsos en contra de él. Si en algún momento han levantado un falso en contra de ti, estás en buena compañía. Porque de Atanasio decían que se metía con prostitutas y decían que le había cortado la mano a una persona para ejercer magia negra. Entonces lo llevaron a juicio para acusarle de estas cosas. Y en el primer juicio estaba la prostituta y Atanasio, muy sigiloso, llevó a un amigo y le puso su capa encima y llegó y se quitó la capa y le dice a la prostituta, hola, soy Atanasio, y la prostituta le contesta, yo sé que eres Atanasio, viejo depravado, y era el amigo de Atanasio, mostrándole a toda la corte que efectivamente estaban utilizando a esa prostituta para acusar falsamente a Atanasio. El otro de la mano cortada es hasta más chistoso porque había una persona específicamente que pensaban que estaba muerto y pensaban que Atanasio usaba la mano de esa persona para ejercer magia negra. Entonces llegó el día del juicio y oh sorpresa que Atanasio llega con la persona que habían dicho que estaba muerta y dice, mira, no la maté, está aquí viva. Y dice, pero entonces le cortaste la mano, y esa persona tenía dentro de su chamarra, tenía las 2 manos y saca una mano. Dicen, entonces le cortaste la otra, y saca la otra mano, y Atanasio en ese momento dice, ¿será que quizá tiene 3 manos? Me encanta esa historia, porque nada más te digo, Jesús dijo, sean nobles como palomas, pero sabias como serpientes, y se puede ver ahí la habilidad mental para defenderse de Atanasio. La historia de Atanasio inicia cuando él tiene 9 años, está en Alejandría, y si tú conoces Alejandría, ya hemos hablado de esa ciudad en esta serie, está sobre el mar y el obispo en ese momento de la ciudad de Alejandría era Alejandro. ¿Se acuerdan del video de la controversia arriana y del concilio de Nicea? Que la controversia arriana empezó con Arriano en contra de Alejandro. Pues ese mismo obispo Alejandro estaba en su casa viendo el mar y afuera vio a un grupo de niños jugando a la iglesita. Estaban jugando el juego de los sacramentos. Y Atanasio estaba bautizando a sus amigos, y en ese entonces la liturgia para el bautismo era muy larga y te tenías que memorizar muchas estrofas y hacerlo de cierta forma.
Y cuando Alejandro vio la forma que Atanasio estaba bautizando a estos niños, era de una forma tan precisa que bajó Alejandro a conocerlos y le dijo a Atanasio: esos bautizos que hiciste son válidos porque seguiste la liturgia al pie de la letra. Entonces lo invitó a estudiar en su escuela que tenía, la escuela catequética, que ya hemos mencionado también en esta serie, de Alejandría. Los papás de Atanasio eran cristianos, eran adinerados, entonces estaban muy emocionados que en ese momento uno de los hombres más famosos del cristianismo, Alejandro de Alejandría, lo tomó como su discípulo. Y inmediatamente creció, era un genio. Entonces creció a ser asistente personal de Alejandro. De hecho, en el concilio de Nicea, él fue al concilio de Nicea como el asistente directo de Alejandro. Y cuando Alejandro muere, como 3 años después del concilio de Nicea, Atanasio toma su lugar. Cuando Atanasio apenas tenía 20 años, la mayoría de personas que ven esos videos son un poco más teológicos, pero son entre 25 y 35 años. La mayoría de personas de 20 años no están tan preocupados por conceptos teológicos. Y cuando él tenía 20 años, él escribió un libro que se llama Sobre la Encarnación. De hecho, lo estoy escuchando ahorita, está en inglés. De hecho, quisiera leerlo y hacerlo un audiolibro, como ya lo he hecho con algunos otros escritos. La verdad, vale mucho la pena. Se tradujo recientemente y C.S. Lewis hizo el prólogo para ese libro de Sobre la Encarnación. Entonces, muy chida esa mezcla de uno de los teólogos modernos más respetados con uno de los teólogos antiguos más respetados. Entonces, escribió, como digo, a los 20 años el libro Sobre la Encarnación. Entonces, la historia de Atanasio realmente está totalmente entrelazada con la controversia arriana. Entonces, la controversia arriana, como ya dije, empezó con Arriano y Alejandro, pero rápidamente se movió a hacer una controversia entre Eusebio de Nicomedia y Atanasio. Explico. Después del concilio de Nicea, uno de los que estaban ahí, que eran de las personas más cercanas a Constantino, era alguien llamado Eusebio de Nicomedia. No debemos de confundirlo con Eusebio de Cesarea, que también era muy cercano de Constantino, también estaba en el concilio de Nicea, pero ese es otro. Eusebio de Nicomedia tomó totalmente las enseñanzas de Arriano y se convirtió en el exponente más importante del arrianismo, a tal grado que Constantino probablemente era un arriano. No hizo ninguna declaración ni lo hizo público, pero quien estuvo más de cerca con Constantino en toda su vida cristiana fue Eusebio de Nicomedia, y quien bautizó a Constantino fue Eusebio de Nicomedia. Entonces, si recuerdan el video del concilio de Nicea, en el concilio de Nicea se dijo que cualquier persona que es arriana es anatema. Sin embargo, luego Constantino se hizo arriano. Entonces él empezó a establecer una vez más al arriano como persona en Alejandría, y en todo el Imperio Romano empezó a crecer muchísimo el arrianismo, a tal grado que ahí es cuando tuvieron que exiliar a Atanasio de Alejandría. Lo exiliaron, como ya dije, 5 veces, y esta primera vez fue difícil porque no tenían razón para hacerlo. Él era muy popular en esa ciudad. Era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, era la ciudad académica más importante del Imperio Romano, le llamaban la Nueva Atenas. Entonces, lo que hicieron es que Eusebio de Nicomedia, entre otras personas, se acercaron con Constantino y le dijeron que Atanasio estaba planeando no darle a Roma los cargamentos de grano que utilizaban para alimentar a las masas en Roma. En Roma había un subsidio del pan y todos los ciudadanos romanos que vivían en Roma, aproximadamente 200,000 personas, porque no todos los que vivían en Roma eran ciudadanos, vivían 1 millón de personas en Roma. De hecho, tardaron hasta el siglo XIX, creo, XVIII, para que otra ciudad en el mundo llegara a 1 millón de personas. Hace 1800 años, 1700 años, Roma ya tenía 1 millón de personas, y la forma que lo hacían es que a los 200,000 ciudadanos romanos les daban pan. Habían matado a emperadores por problemas con el subsidio del pan. Entonces, cuando le dicen a Constantino que Atanasio iba a detener esos cargamentos de pan a Roma,
fue suficiente para que lo removiera de su cargo. Ahora, esto nos demuestra la increíble influencia política que había en ese momento, que Atanasio podía tomar decisiones para la ciudad, una de las ciudades más importantes y, muchos no saben esto, la ciudad más rica del Imperio Romano, porque Egipto, con todo su pan y grano y que lo exportaban a todo el Imperio Romano, lo convirtió en la ciudad más importante. Entonces, prácticamente, a lo que podemos ver en la historia de la iglesia, probablemente el obispo de Alejandría se convirtió en el hombre más importante de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Entonces, Atanasio fue removido de su puesto como obispo en Alejandría y fue exiliado a Galia, que hoy en día es Alemania, y estuvo ahí hasta la muerte de Constantino. Como ya dije, Atanasio empezó su obispado muy joven, fue aproximadamente 3 años después del Concilio de Nicea que muere Alejandro y queda Atanasio como obispo. Entonces, aunque fue removido, pasó más de 40 años siendo pastor entre las remociones que él tuvo del liderazgo. Pero bueno, después de que muere Constantino, regresa a Alejandría, es recibido con brazos abiertos, era muy amado en Alejandría Atanasio. Y cuando muere Constantino, 3 de sus hijos empiezan a gobernar y poco a poco empiezan guerras civiles entre ellos. Entonces, por las guerras civiles que había, no tenían el tiempo para enfocarse en lo que Constantino estaba haciendo, hasta que Constancio llegó a ser el emperador. Entonces, antes de que Constancio sea el emperador, es cuando sucede eso que les dije, que intentaban manchar el nombre de Atanasio, que hicieron falsas acusaciones. Pero cuando llega Constancio, a diferencia de su padre, que solamente se rodeaba de arrianos, Constancio adoptó formalmente y legalmente y públicamente el arrianismo. Entonces, él una vez más exilió a Atanasio de Alejandría, aunque en ese momento había mucho apoyo para Atanasio. El obispo de Roma, que ya estaba casi empezándose a conocer como el Papa, en algunos escritos lo describen como el Papa, pero el obispo de Roma escribió a Constancio para que no despojara a Atanasio de sus responsabilidades. 100 pastores en Alejandría se reunieron para mandar una carta al emperador para que no lo removieran, pero Constancio era tan arriano que hizo algo que se llama el Concilio de Milán, donde estableció el arrianismo como la doctrina oficial del Imperio Romano y ordenó a que todos los obispos que no estaban de acuerdo con el arrianismo fueran removidos y hasta condenó a algunos a muerte. Aquí es donde peligra la vida de Atanasio. Lo conté en el video anterior, que llegaron 5,000 soldados arrianos a Alejandría, a la ciudad donde estaba predicando Atanasio, y entraron a la iglesia mientras que Atanasio estaba predicando para encarcelarlos. Él se escapa por la puerta de detrás, matan a varios cristianos ahí y Atanasio se va al desierto. Al desierto en Egipto, Alejandría es en Egipto, pero se va al desierto de Egipto y ahí conoce a quien va a ser el sujeto del cual vamos a hablar en el próximo video. Se llama Antonio el Grande. Estoy súper emocionado de hablar de Antonio el Grande porque él es el padre del movimiento monástico. Estaba hablando el día de ayer con un pastor que es alguien que tuvo mucha influencia en mi vida cuando yo empecé a estudiar la Biblia. Y él siempre hablaba de que en su vida espiritual era súper importante el silencio y la soledad, que era parte de su... Y eso lo he escuchado de varios autores que respeto, silencio y soledad. Y es algo que yo quiero aprender, porque hay muchas cosas del movimiento monástico que veo de lejos y digo, o sea, Dios nos llamó a estar influyendo en el mundo. Sin embargo, y sé que eso es un poco más para el próximo video, pero Antonio el Grande es la primera persona que se llama el Grande dentro del cristianismo, y era una persona analfabeta, y él influenció tanto a Atanasio que el libro más famoso que escribió Atanasio fue una biografía de Antonio el Grande. Antonio el Grande también influenció enormemente a Agustín. Entonces, esa persona que muchas personas ni siquiera conocen, tiene una influencia gigante en Atanasio. Tiene una influencia enorme también en Ambrosio, por ejemplo, que también vamos a hablar. Entonces,
pasó años en el desierto conociendo este movimiento monástico, y ahí es donde escribió la mayoría de sus libros, estando en el desierto, escondido para que no lo mataran. Después de la muerte de Constancio, lo sucedió Julio, el emperador Julio. Y Julio es famoso porque su apodo es Julio el Apóstata, que fue el único emperador después de Constantino que no fue cristiano. Entonces, porque no era cristiano, no era ni arriano ni trinitario, entonces le valió un poco y dio, aunque él perseguía a los cristianos, no prohibió con celo una parte de las dos. Entonces, en ese momento pudo regresar Atanasio a Alejandría, y no fue hasta que Julio empezó a preocuparse por la influencia enorme que tenía Atanasio que lo volvió a exiliar, y esa fue su tercera vez en exilio. Y prácticamente se repite lo mismo dos veces más con los próximos emperadores, que muere un emperador, y porque muere el emperador, esa persona que estaba oponiéndose a Atanasio es removido, regresa a Alejandría, y luego, después de un tiempo, el emperador lo corre. De hecho, Valens, que es el emperador después de Julio, fue el más arriano de todos y el más convencido que tenían que destruir la influencia trinitaria. Es difícil comprender la influencia que tuvo Atanasio. A él se le conoce como uno de los 4 doctores del cristianismo, que son de los padres de la iglesia las 4 personas teológicamente más influyentes, que son Atanasio, Ambrosio, Agustino y Jerónimo. Vamos a hablar de todos en esta serie. Y el otro día estaba hablando con alguien que es testigo de Jehová, y le estaba comentando acerca de la controversia arriana, porque sé que los testigos de Jehová tienen una postura similar a arriano, que es que Jesús es un ser creado, subordinado al Padre, es divino en el sentido que reina sobre el mundo, pero no es divino en el sentido que está al nivel del Padre. Y yo dije eso, y esa persona testigo de Jehová dijo: sí, exactamente, eso es lo que creo. Obviamente no fue Atanasio, fue Dios en su poder, permitiendo que la doctrina que predominara sea la doctrina que se alinea con la Biblia. Sin embargo, si lo estamos hablando meramente de un punto de vista histórico, es prácticamente gracias a Atanasio contra el mundo que la doctrina principal del cristianismo es que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no 3 dioses, un Dios, 3 personas. El Hijo no es inferior al Padre, es subordinado, mas no inferior, es engendrado, mas no nacido. Todo esto es textualmente teología que fijó Atanasio. No solamente era un gigante teológicamente hablando, sino que después de la muerte de Atanasio, hicieron un concilio en Constantinopla. Ya al final de su vida empezó a agarrar otra vez vuelo la ortodoxia y los trinitarios. Entonces, en el concilio de Constantinopla editaron el credo de Nicea, y lo llaman muchos el credo de Atanasio, que prácticamente la teología de Atanasio fue plasmado en lo que se conoce como el credo de Nicea, que es la base de la teología cristiana a lo largo de los últimos 1700 años, 1600 años, y influido principalmente por este hombre que rehusó a soltar esta idea. No solamente tuvo una influencia gigante por su trabajo y su lucha por conservar la teología trinitaria, sino que él fue el primero que fijó los 27 libros que después se convirtieron en el canon del Nuevo Testamento. De los 27, había 22 libros que universalmente eran vistos como canónicos, como sagrados. Sin embargo, habían 5 libros en cuestión: Apocalipsis, Hebreos, Segunda de Pedro, Judas y Santiago, que había un debate en el cristianismo si deberían de ser considerados partes del Nuevo Testamento. Y fue Atanasio quien fijó esos libros como parte del credo, y también habían otros libros que estaban siendo considerados, la epístola de Bernabé,
El Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, fueron libros que estaban así de ser considerados parte del Nuevo Testamento, y porque Atanasio no los incluyó, no fueron parte del Nuevo Testamento. Obviamente unos 20 años después de la muerte de Atanasio, en un concilio fue ratificado lo que Atanasio había considerado como el Nuevo Testamento. Entonces no fue él únicamente, sino que fue todo el concilio de la iglesia. Sin embargo, utilizaron la decisión que Atanasio había hecho y simplemente pusieron su aprobación en eso. Entonces imagínate, el máximo exponente de la Trinidad, Atanasio, quien fijó el canon bíblico, Atanasio. O sea, ¿cuánta más influencia quieres tener? Muchos creen que fue el concilio de Nicea que fijó el canon bíblico, pero no. Realmente fue gracias a Atanasio y después reconocido por el resto de la iglesia. Como dije, es un libro teológico más importante que hasta el día de hoy se utiliza en la mayoría de seminarios bíblicos. Es sobre la encarnación. C.S. Lewis hizo un prólogo para este libro, y les quiero, para terminar ese video, leer ese prefacio. Dice: su apodo era Atanasio Contramundo. Él defendió la doctrina trinitaria cuando todo el mundo civilizado estaba cayendo en el cristianismo de Arrio. Estaba cayendo en una religión sintética y razonable, como las que muchas veces se recomiendan el día de hoy, y como en ese entonces. Hoy en día muchos de los que creen estas ideas son personas que son altamente estudiosas. Es la gloria de Atanasio que no se fue con donde se iban las demás personas, que no se dejó influenciar por los tiempos en los cuales vivía. Es su recompensa, que él permanece cuando todos esos movimientos han desaparecido. Qué loco que esa persona, que en su momento de escribir y de pastorear fue altamente rechazado. Todos los emperadores que estaban en poder mientras que él estaba vivo lo removieron de su cargo. Perdió amistad con la gran mayoría de personas. Se fue a vivir en el desierto por 6 años porque no encontraba dónde estar, dónde ejercer su pastorado. Sin embargo, como dice C.S. Lewis, es su gloria que no se movió con los tiempos, y es su recompensa que él permanece cuando todos los demás han desvanecido. La pregunta es, ¿son tus convicciones así? ¿Son basados en la palabra de Dios, en la teología histórica, o permitimos que influencias de este siglo nos muevan? En su prólogo al libro también hablaba de cómo preferimos muchas veces leer libros recientes en vez de regresar a los libros antiguos que han sido probados por siglos. No sé, al estar hablando de los padres de la iglesia, no solamente es para informarnos académicamente o históricamente, es para motivarnos que estas personas dieron su vida porque creían tan profundamente en estas cosas, y porque ellos creían tan profundamente en estas cosas, en la providencia de Dios. Dios eligió que estas personas llevaran el cristianismo en el momento en el cual se estaban fijando las bases sobre las cuales tú y yo estamos parados hasta el día de hoy. Atanasio contra el mundo. Hey, ¿qué onda? Espero que hayas disfrutado este video. Podrías considerar formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Se llama EBT, Estilo de Vida, Biblia y Teología. Ahí tengo una masterclass de Romanos. Estoy a punto de empezar otra masterclass de Teología Básica. Tengo videos exclusivos. Tengo un libro que escribí que no saqué. Únicamente está disponible para los miembros de la comunidad EBT. Espero que consideres apoyar lo que estamos haciendo uniéndote ahí. Dios bendiga.